Hola a todos. No pude subir videos la semana pasada porque, bueno, última semana de clases, exámenes finales, preparación para otras cosas, etcétera, 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 más el ruido de la casa de al lado, o sea, siguen construyendo. A ratos hacen tanto ruido con el cincel que uno se pregunta si están tallando el cemento que han puesto o qué cuernos, porque verdaderamente sorprende que tengan que hacer tanto ruido todavía. Bueno, pero así se hace. Me temo que a ciertos niveles la construcción improvisada de mi país está muy apenas avanzada por encima de lo que es casas de calamina. Ya. Bueno, al canal le va bien. Bueno, voy a hacer todo lo posible para que le vaya mejor este receso. Voy a tal vez hasta subir hasta 3 videos por semana. No creo que pueda hacerle eso mucho. De entrada ya pido por favor preguntas. No es que se agoten los temas, al contrario, lastimosamente no se agotan los temas. Pero viene bien tener preguntas. Vean los otros videos. La idea es de que en la mayor parte de los casos no repito el tema. Entonces, o es un aspecto distinto o es un concepto que después va a servir para otras cosas. Se viene un concepto importante que es el de la teoría del caos. Y bueno, se viene un montón de cosas y también se viene a ratos la pregunta, la mala pregunta por si acaso, porque no es la pregunta correcta de ¿para qué? ¿Para qué hacer todos estos videos? ¿Para qué todo esfuerzo? ¿Para qué intentar a ratos comunicarse con cualquier persona si estamos tan absolutamente perdidos que ya estamos prácticamente comprometidos con, no sé, saltar al fuego del infierno, digamos? Todo el mundo pareciera a ratos, ¿no? Un poco mucho estar en quererse encaminarse a ese lado. Los keynesianos están completamente perdidos. Ya sabemos cuál va a ser la respuesta keynesiana y todo lo demás. O sea, por si acaso, es como se dice, pérdida de poder adquisitivo, incremento de lo que es las diferencias de ingresos. Probablemente lo que van a hacer es, como se dice, luchar contra ese incremento de diferencias a través de unos impuestos brutales que lo único que hacen es destrozar el poder adquisitivo de todos los demás, porque se invierte dinero que podría ser productivamente en lo que es una burocracia inútil, independientemente de dónde sea, así de fácil. Bueno, esas son las ideas que amenazan y todo lo demás, pero también a ratos hay otras. Pero, como dije, es la pregunta equivocada, porque lo que es la respuesta es, no puedes evitarlo. En otras palabras, tú no puedes evitar vivir y no puedes, mientras vives, no puedes evitar hacer algo. Entonces, si te has enterado, si entiendes el problema, entonces tienes que buscar, no te queda otra literalmente, tienes que buscar cómo ayudar poco o mucho en algún recurso conceptual o de otro tipo de naturaleza para que las cosas estén mejor. Bueno, por más que pareciera que no importa, por más que claro, tú digamos el error es de este tamaño y tú aquí intentando corregir algo, pero hay un interesante punto de vista sobre eso, pero lo vamos a hablar en otra ocasión. Ya, de lo que voy a hablar hoy es sobre Irán y Estados Unidos y la importancia de la bendita teoría. Lo que sucedió es que hace unos 10 días se ha evitado un desastre descomunal, y el que lo evitó es, por si acaso, Donald Trump. Vayamos a los detalles. Estaba sobrevolando aguas internacionales, de acuerdo a la versión estadounidense, un zángano, lo que llaman dron. Un zángano estadounidense, ¿no? Yo voy a utilizar la palabra zángano o dron para referirme a ese bendito aparato. Estamos hablando de un avión no tripulado. En este caso, si no me equivoco, es el modelo RQ-A4 o RQ-4A, no sé. Pero el punto es de que es unos descomunales aparatos. Mide 4 metros y pico de altura, mide 10 y pico metros de largo, mide 10 y pico metros de envergadura más. O sea, es un aparato muy grande.
Costaba o cuesta, esta versión en particular cuesta 180 millones de dólares. Es una obra de arte, es una maquinaria de lujo, es muy buena a todo nivel. Estamos hablando de rango, velocidad y capacidad técnica, o sea, todo es fabuloso. De acuerdo a la versión iraní, que me parece muy plausible, ese aparato entró en su territorio y en su territorio siguieron todo el protocolo de defensa y lo bajaron. ¿Cuál es el protocolo de defensa? Pedir que la nave se identifique, pedirle a la nave que por favor deje de invadir su territorio y amenazar a la nave y después cumplir con la amenaza. Entonces, digamos, ese es el protocolo común que se sigue, digamos, con una fuerza aérea que tiene el poder para atacar a un invasor. ¿Qué quiere decir eso? Tú llamas, por favor, nave X, identifíquese, amenazas, si no sales de nuestro espacio aéreo te vamos a bajar. Y bueno, esperas un momento para que se cumpla con la amenaza y tú bajas lanzas un misilazo contra el aparato y todo lo demás. Ese tipo de protocolo obviamente no es el ideal con una nave no tripulada, pero es el protocolo oficial que se tiene que seguir y no se requiere seguir otra cosa más. En otras palabras, eso es lo que tienes que hacer, es lo que tienes que pedir y lo podrías hacer y lanzar el misilazo. Y de todas formas ha seguido el protocolo, por si acaso. Ya. En todo caso, me parece muy plausible la versión iraní. Por si acaso, la versión estadounidense también es sumamente plausible. ¿Cuál de las dos es la real? Habría que ver, digamos, las fotografías aéreas. Habría que ver lo que es las firmas dentro de lo que es un radar. Los radares utilizados por cualquier fuerza aérea, en otras palabras, los radares activos de algún, ¿cómo se llama?, portaaviones, los radares activos de la base del sur iraní, cualquiera de esos que tenga una línea marcada por el trayecto de la nave, vale, ¿no? O sea, todos esos nos podrían mostrar y dilucidar cuál es la versión cuál es la versión correcta. En todo caso, la versión iraní de que es una invasión de su territorio me parece muy plausible y la versión estadounidense de que es una bravuconada iraní me parece también sumamente plausible. O sea, ninguna de las dos es estrafalaria ni nada, todo lo contrario, son como se dice, informaciones muy razonables y todo lo demás. Ya, ahora, ese bendito aparato costaba 180 y tantos millones de dólares esta versión, porque hay varias versiones del RQ a 4, hay varias versiones y los precios son descomunales en cualquiera de las versiones. Es una joya de lo que es la tecnología contemporánea, es un aparatazo, o sea, buenísimo para lo que es RQ, reconocimiento marino. Si alguien me viniese a mí con que quiere plata para comprar un bendito RQ de 180 millones de dólares, dije, ¿para qué, Dios mío? ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué quieres tanta plata? ¿Para qué quieres esta chorrada de plata? O sea, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué hace ese bendito aparato? ¿Qué hace? O sea, ¿qué milagro hace? Este bendito aparato es uno de los muchos ejemplos de lo que la organización militar de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, y ya hablé de esto antes, voy a poner el enlace aquí arribita, es hoy en día la fuerza militar más poderosa en lo que es la historia de la humanidad y es la fuerza más poderosa respecto a lo que es todas las demás fuerzas del planeta juntas. Es una fuerza avallazadora, ¿no? Entonces, hagamos una figurita mental. Si los Estados Unidos militarmente se decidiesen atacar al mundo sin la inclusión de bombas atómicas, podrían conquistar el mundo con el 80% de sus fuerzas intactas, digamos. O sea, tal es la diferencia. Estamos hablando de sus fuerzas militares versus las fuerzas militares del mundo.
No estamos hablando versus la realidad militar, en otras palabras, todos se volverían guerrilleros, envenenarían su comida, o sea, esos son los, ¿cómo se dice?, imponderables de lo que es el campo de batalla. Pero digamos, fuerzas militares versus fuerzas militares, las fuerzas militares de Estados Unidos ganan a todo el resto del mundo en una proporción de, a ver, ya, seamos extremistas, 70% versus, en otras palabras, 70% de fuerzas de Estados Unidos intactas y el resto del mundo al dios, o sea, chau pichu, caput, no hay. Entonces tú puedes ver que por detrás de eso no existe una doctrina militar, no puede existir una doctrina militar razonable que te diga que tú requieres todo eso. Entonces, literalmente, ¿por qué Estados Unidos requiere un aparato de 180 millones de dólares para estar dando vueltas por ahí? ¿Para qué? Por si acaso ese aparato hace todo lo que tiene que hacer. Es un aparato magnífico. Pero, ¿para qué? Fuera de broma, esa debería ser la pregunta. O sea, ¿para qué? Para defender ¿cómo se dice?, los recursos estratégicos del petróleo. Entonces, que los benditos sauditas tengan un bendito aparato de 180 millones de dólares dando vueltas por ahí. Que ellos tengan ese aparato. Que los cataríes paguen parte del presupuesto y que la Unión, como es los Emiratos Árabes Unidos, pague el otro resto del presupuesto. O sea, que ellos tengan para supervisar eso, que lo hagan. ¿Por qué los Estados Unidos? Y alguien va a decir, que son recursos esenciales para toda economía. En primer lugar, ¿qué quieres tú? O sea, ¿qué quieres? ¿Quieres petróleo? Ya, imaginen esto. Egipto conquista todo eso. ¿Qué haces tú con eso? Vas y le preguntas a Egipto, ¿a cuánto el barril de petróleo? Si conquista Irán todo eso, ¿sabes qué haces? Lo que vas es preguntar, ¿a cuánto el barril de petróleo? No hay ninguna razón geopolítica, económica, que impulse a los Estados Unidos a tener un bendito aparato de 180 millones de dólares sobrevolando. Además, ¿saben por qué tienen los Estados Unidos ese aparato de 180 millones de dólares? Porque reemplaza en el fondo del fondo y extiende y complementa a las habilidades y las necesidades de reconocimiento de otros aparatos de Estados Unidos que cuestan más. Bueno, es larga historia, pero el punto es de que había otro aparato, un avión espía que estaba junto al bendito zángano y entonces eligieron los iraníes volar el zángano en vez de volar al otro. Digamos que aquí están los dos dentro del territorio iraní, haces todo el protocolo y se van los dos, pero a este lo destruyes. Entonces evitaron destruir a ese. En primer lugar estaba tripulado, había 14 personas tripulando ese avión y el costo es de 200 y tantos millones de ese tipo de aviones, o sea, un Orión, si no me equivoco. Pero el punto es de que los Estados Unidos no tienen ninguna razón, ninguna necesidad y está ahí simplemente porque la fuerza más poderosa del planeta Tierra, la fuerza militar más poderosa, está completamente perdida, no tiene idea de qué hacer. Los Estados Unidos, ya lo mencioné en el video que voy a poner en el enlace, no han sabido qué hacer por más de un siglo. En otras palabras, no se van a ubicar ahora. No es que Estados Unidos en este momento va a pensar y a decir, ¿para qué tenemos tanta cosa? No va a hacer eso. No va a haber un cuestionamiento a su bendito paradigma de, con las mejores intenciones, querer ayudar. Por si acaso, con las mejores intenciones, sin saber qué cuernos vas a hacer bien y por qué lo vas a hacer bien y cómo se debe hacer bien. Es por eso que yo titulo este bendito videito, la importancia de la teoría. Los Estados Unidos de verdad son un país muy fuerte, de verdad son un país muy bien intencionado y no tienen idea de qué hacer. Y hace 10 días por poco se agarran con una guerra completamente abierta con Irán, por más que
una guerra subyacente. Irán la tiene desde 1979, que es la fecha de lo que es la revolución iraní. La actual revolución iraní es de 1979. Desde ese día el Estado iraní está en guerra subyacente con todos los poderes del mundo. Y de rato en rato con alguno que otro se abuena, y, por ejemplo con Rusia, y se estrechan la mano. Es sumamente compleja la historia que rodea lo que es Irán y todo lo demás. Puedo decir que solamente existe un estado civilizado en el Golfo Pérsico, en lo que es el Medio Oriente, y ese estado es Irán. Obviamente el otro estado muy pequeño que es una invasión con éxito es Israel. Es una invasión exitosa de territorio de otros. Pero no es porque es una maldad de los israelitas y todo lo demás. Es un tema muy complejo en sí mismo. Pero Israel es una democracia, es un estado de derecho, más o menos tiene un libre mercado y todo lo demás. O sea, es también un estado. En otras palabras, si Benjamin Netanyahu cae del poder, entonces tú vas a hablar con el nuevo primer ministro israelita. En otras palabras, es un estado. En cambio, todos los demás países de la región son una payasada. Son mundos cavernícolas. O sea, ¿cómo se dice? El reino de los trogloditas. Es increíble lo que hay, mejor dicho, lo que falta en todos los demás países, salvo en Irán, que es el único país civilizado del lugar. Porque tiene un sistema. Por si acaso la revolución iraní se da porque el Shah de Irán era el peor político del mundo, era una basura, su gobierno era corrupto, derrochador. O sea, es un gobierno tercermundista hasta la médula, o sea, corrupto, derrochador y opresor. En otras palabras, se perseguía a la gente por las ideas, había torturas, asesinatos y todo lo demás. O sea, una dictadura brutal. En los Estados Unidos y todos los demás poderes estaban aplaudiéndole. ¿Por qué? Porque era, digamos, subordinado a lo que es los intereses de Estados Unidos y sus aliados dentro de lo que es un contexto de la Guerra Fría. La gente no quiere olvidar eso, ¿no? Que había un poder que quería destruir y comerse al mundo, que era la Unión Soviética. Entonces, cuando tú tienes un enemigo como la Unión Soviética, lo que haces es buscar a cualquier amigo posible. Ya. Bueno, esto se va alargando. Voy a hacerlo en dos partes, porque ya acaban los 15 minutos. Voy a hacerlo en dos partes, lo voy a subir las dos partes ahora. Después, a continuación, voy a hablar sobre una especulación de lo que sería un combate militar entre Estados Unidos e Irán. Pero voy a ir, ¿cómo se dice?, cerrando los huecos. El tema es demasiado amplio como para acabarlo en 15 minutos. Bueno, entonces, hasta pronto. Hola, entonces, bueno, hagamos un redondeo de lo que ha sucedido, de lo que está pasando. Los iraníes, el gobierno iraní, bajo un zángano estadounidense que tiene el valor de 180 millones de dólares. Entonces esto es destruir los recursos del otro con un misilazo. En otras palabras, esto es una bravuconada muy fuerte. Por si acaso, una vez más, la versión iraní de que estaba sobrevolando su espacio aéreo es muy plausible. Independientemente de eso, sigue siendo una destrucción de lo que es fuerza militar estadounidense y un desafío a esa fuerza militar. Y lo que impidió de que hubiera una escalada en esto ha sido que Donald Trump dijo, bueno, ¿cuál sería nuestra respuesta ante este ataque? Porque, o sea, porque la posición estadounidense de que el avión estaba sobre aguas internacionales también es muy plausible, y de que sea por lo tanto un error de los radares iraníes. O sea, todo eso es posible hasta que veamos la
la trayectoria per se de acuerdo a los radares, distintos radares que observaron la situación. Podría uno de ellos estar mal calibrado incluso. Pero el punto es de que se hizo eso, o sea, se bajó el avión. Y el punto es de que los Estados Unidos prepararon una respuesta militar a eso y que calcularon que iban a tener unos 150 muertos en el lado iraní. Y que Donald Trump al final dijo, no, mejor no hacemos esto. Entonces lo que hizo Donald Trump fue salvar a su bendita administración de un conflicto que podría llegar muy lejos y poder ser muy grave. Lo que sucede aquí es, y de eso voy a hablar los 15 minutos, lo que sucede aquí es que Estados Unidos, por más que tenga las mejores intenciones, tiene en lo que es el ejército de Estados Unidos a la fuerza más inútil en la historia militar de lo que es la humanidad. O sea, literalmente son los más poderosos y... O sea, ¿qué están haciendo con esa fuerza militar? Porque si digamos, si la idea es que los Estados Unidos van a, por favor, convertirse en una fuerza positiva para lo que es el desarrollo del planeta, entonces genial, ¿no? Bravísimo, o sea, dedito arriba en Facebook, o sea, aparece, ¿no? El ejército de los Estados Unidos se ha unido a Facebook, tú entras a Facebook y le pones bien, o sea, si es que ese fuese el plan. No hay plan. Los Estados Unidos están completamente equivocados, los Estados Unidos han perdido la brújula, los Estados Unidos se han convertido en la maquinaria más inútil del planeta, no tienen idea de qué hacer, es como ser policía, pero sin ningún manual de comportamiento, sin las reglas y todo lo demás. En otras palabras, los Estados Unidos desde más de un siglo, voy a poner una vez más aquí el enlace a un video del que ya he hablado de que Estados Unidos no tiene idea de qué está haciendo por más de un siglo. En otras palabras, ¿por qué razón habrían de ordenarse ahora? ¿Por qué razón deberían de organizarse ahora? ¿Por qué razón van a presentar ahora respuestas que no han presentado en el último siglo y pico? No tienen idea de qué están haciendo, esa es la regla y así es como van a seguir. Y por lo tanto en este momento es que corresponde ordenar, señalar y criticar y todo lo demás. Los Estados Unidos no saben qué hacer porque tener buenas intenciones no significa que tú vayas a tener un método. Esa es la realidad. Es por eso que es importante la teoría. La teoría es hacer en base a lo que es un conjunto teórico, en base a un conjunto de ideas, en base a cuál es tu comportamiento de las variables que estás estimando, cómo ves que se comporta esto, cómo ves por dónde va. Entonces, esa es tu bendita teoría, que es necesario para hacer lo que venga después sea lo que tú vayas a hacer. En otras palabras, si tú tienes una teoría que dice que las cosas van por ahí, entonces tú vas por ahí. Si tú tienes una teoría que dice que las cosas van por allá, lo mismo, ¿verdad? Entonces la analogía es eso. La teoría te permite ir en alguna dirección. Pero ¿cuál es la teoría de los Estados Unidos? No hay. No hay, si ese es el bendito problema. Entonces es una idiotez lo que están haciendo es una idiotez lo que están haciendo en cualquier parte. Si los Estados Unidos fuesen una fuerza que está aquí para ayudar al mundo a ir en alguna bendita dirección, sea cual sea, imaginen esto, que los Estados Unidos que tienen Estado de Derecho, propongan Estado de Derecho a los demás países. Genial, que comiencen con México. Que México tenga un bendito Estado de Derecho, es una bendita... Todos los países subdesarrollados tienen muchísimos esquemas e instituciones mal hechas. Si Estados Unidos que tiene instituciones bien hechas, puede demostrar al mundo cómo se hacen las instituciones, que comience enseñándole a México cómo se hacen las instituciones. Que comiencen por ahí. No por todo el planeta, no. A enseñar a todo el planeta mentira, ¿no? Comienza por México, a ver qué tal te va. Comienza por Cuba, a ver qué tal te va. Comienza por las benditas islas cercanas, a ver que hagan algo. Que comiencen por Centroamérica, que parece que está en una porquería hasta la médula. ¿No? Entonces, que comiencen por ahí, si es que esa es su bendita teoría, ¿no? De querer ayudar y guiar a alguien en alguna dirección.
Mentira, no hay, están completamente perdidos. Siempre tienen buenas intenciones, como tenían buenas intenciones con lo que es el apoyo a Guaidó en Venezuela. Por si acaso ya he hablado suficiente sobre esa situación. Ni una intervención militar de Estados Unidos no serviría para nada, o sea. Y ese es el punto, digamos, con Irán. ¿Qué podría hacer Irán si Estados Unidos hacía el bombardeo ese? En primer lugar, eso es una declaración de guerra oficial. La versión iraní es que hay una invasión y es defensa de su territorio. Entonces no es declaración de guerra, es tú me estás atacando. Que es lo mismo que ha sucedido con Turquía y Rusia hace no poco. Bueno, mentira, hace unos 3 años, 2 años, 1 año. Que se bajaron un avión ruso. Los turcos. ¿No? ¿Por qué? Porque pasó 17 segundos sobre territorio turco. Entonces, esa es la versión oficial, es la versión real. Los rusos dijeron que no correspondía, pero los turcos dijeron que, bueno, sí. Entonces, bla, bla, bla. El punto es de que eso sucede. No están en guerra Turquía y Rusia. Si Estados Unidos atacaba a Irán, iban a estar en guerra Irán y Estados Unidos. Como están en guerra Irán y Estados Unidos, Irán tiene derecho a atacar a todos los países que están apoyando a Estados Unidos y por lo tanto también a todas las benditas bases que están de Estados Unidos ahí. Pero si tú, digamos, no tienes por qué hacer eso, o sea, la visión pragmática es, te han atacado y por lo tanto puedes atacar a los países que están apoyando a tu enemigo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Atacas al país que está apoyando a tu enemigo. En otras palabras, puedes bombardear sus instalaciones petroleras, puedes bombardear sus refinerías, puedes bombardear su ciudadanía, sus fábricas, puedes bombardear todo lo que quieras siempre y cuando haya un debilitamiento de lo que es ahora tus enemigos militares en toda esa zona. Entonces ya se arriesgaban a eso. En otras palabras, que Irán lance sus misiles en todas las direcciones y destruya todo lo que le dé la gana. Porque bueno, en primer lugar Irán, larga historia todo lo demás. Bueno, acabaré el video, ya no se puede, no se puede hablar del fin del mundo en ninguna parte en paz. Bueno, vayamos a redondear el asunto. La situación entre Irán y Estados Unidos podría haberse complicado mucho. Seamos sinceros, es una situación sumamente complicada. Podemos ver que Donald Trump lo que hace es ver las cosas desde el punto de vista de un hombre de negocios racional. En otras palabras, ¿cuánto puedo ganar? ¿Qué ventaja te puedo sacar? ¿Qué margen de ganancia? Eso es lo que está pensando Donald Trump. Y desde cierto punto de vista, si tú vas a hablar con alguien que tiene, digamos, las mismas intenciones. En otras palabras, ¿cómo nos podemos beneficiar tú y yo de nuestra relación? Entonces, ¿qué me das tú? ¿Qué te doy yo? O sea, ¿cómo nos podríamos llevar bien? ¿No? Entonces, dentro de ese tipo de mecánica, obviamente su punto de vista y su forma de lidiar y su forma de hacer las cosas es perfecta. Porque lo único que hace es simple y llanamente ver qué puede él sacar para sí, ¿no? Y en este caso, la retórica por detrás de Trump es Estados Unidos primero. Entonces, ¿qué podría ver él de beneficio para Estados Unidos? En otras palabras, él es algo así como el administrador. Eso se puede ver claramente que esa es su idea mental ¿no? El administrador de la riqueza estadounidense y cómo puede ver cómo beneficia. A diferencia de lo que la gente puede creer, eso es una muy buena postura porque él lo ha dicho ya varias veces y se le puede creer cuando lo dice. ¿Por qué no puede ser? Yo creo en Estados Unidos primero y tú puedes creer en Italia primero y tú puedes creer en Francia primero, tú puedes creer en cualquier país primero y eso es lo que debemos hacer. En otras palabras, es una postura, él lo dijo así, o sea, es casi cita exacta porque no me acuerdo qué países mencionó y todo lo demás. En otras palabras, de verdad él cree que todos deberían, no, tu país primero y todo lo demás, o sea, es una postura racional que podría ayudar
a que todo el mundo viva mejor si es que hubiese esa racionalidad en todos. En primer lugar, los países corruptos, ya tú puedes hablar con fulano mengano, pero es solamente el corrupto de turno que se quiere robar el dinero del país. O sea, no hay la posibilidad de nos veamos cómo beneficiarnos mutuamente, ¿no? Prácticamente no existe. Pero también existe lo que es el caso iraní, que es muchísimo más complicado. Que no tienen por qué buscar el beneficio, ¿no? O sea, lo que tú estás buscando es la trascendencia, se puede decir. O sea, es una idea religiosa. El gobierno iraní es la única teocracia del planeta. O sea, tú puedes hablar con Corea del Norte y por detrás hay una lógica de racionalidad y empirismo, digamos, por detrás. O sea, dice más o menos. Obviamente es mucho más complicado las utilizas de cada sistema. En Irán lo que tienes es un sistema teocrático, pero tienes un sistema a diferencia del ejército de trogloditas que tienes alrededor. Se debería poder hablar con ese grupo, pero con lo que tienes que hablar con ese grupo no es cómo nos podemos beneficiar tú y yo, o sea, cómo podemos sacar margen de ganancia, no es lo que les interesa. Irán ha destinado unas cantidades descomunales a lo que es el desarrollo de armamento y todo lo demás, o sea, en proporción a lo que es su Producto Interno Bruto, puedes ver que obviamente no les gusta la pobreza, pero no es su prioridad. No es su prioridad enfrentar la pobreza, no es su prioridad el nivel de vida y todo lo demás. De todas maneras, se podría lidiar con ellos de forma racional, se podría hablar, se podría extender la mano. Pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado, hay que hacerlo con algo así como un comité de personas que estén al tanto de lo que es la construcción psicológica de lo que es un sistema religioso. En otras palabras, ¿qué me importas tú? A mí lo que me importa es la divinidad, a mí me importa mi posición con Dios, a mí me importa la pureza de mi vida, ese tipo de cosas. Es una tragedia particular la que afecta a Irán. Pero entonces militarmente podríamos haber tenido un circo deleznable de destrucción en todas partes. Habría que ver cuál es la consecuencia. La consecuencia de que suceda algo. ¿A qué me refiero? En otras palabras, puede suceder mil cosas y hay varios distintos niveles de lo que podría suceder. Entonces habría que ver cuál es la racionalidad, cuál es la agresividad de lo que es el régimen iraní. Es por eso que yo creo mucho en la versión iraní de lo que ha pasado. De que lo derribaron sobre su territorio. Ya. Pero independientemente de eso, ¿a qué me refiero? De que no lo veo al régimen iraní en este momento buscando una provocación de Estados Unidos. En otras palabras, es un aparato de 180 millones de dólares, tú no lo bajas así por así. Simplemente no lo haces, o sea, es demasiado un ratoncito que va al gigante y le hace, mira, ¿con quién te quieres meter? Tú no haces eso a menos que tengas, digamos, la geografía de tu parte en el sentido de que estaba invadiendo tu territorio. Y de que a un bendito zángano se desvíe unos... ¿Cuánto necesita desviarse? 100 metros y que el radar lo descubra y ya está desviado, o sea, ya está en territorio iraní, o sea, no se necesita más. Pero bueno, el punto es de que no creo que haya una bravuconada por parte de lo que es el gobierno iraní. Pero independientemente de eso, independientemente de los muchos niveles en la escalada bélica que podría haber, en otras palabras, tú me bajas esto, yo te bombardeo esto, yo te bombardeo esto, yo te bombardeo. Independientemente de eso, no existe una fuerza, ya que ya de por sí sería terrible. Así de fácil, ya sería una desgracia, ya sería un desastre. No tiene por qué ir esto a nivel número 10 para que sea un desastre descomunal. Simple y llanamente que sea nivel 1 ya es una metida de pata, ya es una expansión de lo que es la intervención, bueno, lo que es la intervención de Estados Unidos en la región y todo lo demás. Y por detrás, a diferencia de lo que la gente cree, no hay plan.
No hay plan. Es por eso que podemos pronosticar qué es lo que sucedería si los Estados Unidos intervienen y si intervienen masivamente y militarmente. Independientemente se ganan, sería un fracaso. Sería un fracaso más en la larguísima lista de fracasos militares de Estados Unidos, porque no tiene sentido militar ese tipo de cosas. Y eso debería estar bien metido dentro de lo que es el sistema militar de Estados Unidos. No tendría por qué estar metido en los sistemas militares de otros lados. Es el sistema de Estados Unidos que tendría que decir, lo único que hemos hecho es puro idioteces y solamente hemos metido la pata. Tenemos pruebas. Tenemos pruebas de más de 20 años y tendríamos más. A ver, fracaso total en Irak. Fracaso total en Afganistán. Fracaso total en Yemen. Fracaso total en Libia. En otras palabras, ¿qué va a pasar si intervienen y le ganan a los mulás y los destrozan y los retiran de Irán? Fracaso. Porque nadie me hace creer que dentro de este patrón de fracasos, ahora van a tener un éxito. Podría tal vez darse ese fenómeno, pero no lo creo. No apostaría por él. Bueno, seamos sinceros, este tema da para mucho, da para largo. Es simplemente redundar la falta de visión de Estados Unidos, lo que es la ineptitud total de lo que es sus mandos militares y todo lo demás, porque no puede ser que alguna situación tan complicada, tan compleja como esta, dependa de que una persona, que es el presidente Donald Trump, diga, mejor no. Mejor no, ¿qué? Mejor no los bombardeamos y matamos 150 personas porque tenían una respuesta, o sea, tenían una respuesta militar, estaban los aviones en el aire, estaban los barcos en posición y todo lo demás, y Donald Trump dijo, no matemos 150 personas por esto. O sea, ¿de verdad vamos a depender de eso? ¿Vamos a depender de que un presidente de los Estados Unidos está... que es absurdo, pero digamos está comenzando el proceso de las próximas elecciones para ser reelecto? Bueno, ya. Podría hablar mucho más sobre lo que es la guerra asimétrica, todos esos detalles y todo lo demás, pero esto ya se hizo demasiado largo. Voy a medir mejor los próximos tiempos, los próximos temas, pero había que decirlo. Bueno, esta vez, como siempre, muchas gracias por su atención. Y disculpen el largo tamaño de estos videos.